muchachos, vamos a comenzar ya la clase de hoy. Sobre el tiempo, pues se irán incorporando otros compañeros. Quiero informarles que ya el examen está programado para el día martes 6 de julio. Va a hacerse una evaluación y allí pues se van a evaluar todos los temas que nosotros hemos desarrollado en esta materia. Lo que ustedes han hecho y lo que nosotros pues hemos compartido aquí en clase. Es un examen que estará abierto de las 6 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Y aún no se tiene previsto si son 10 preguntas o 20 preguntas. Lo que sí se va a establecer allí es que el tiempo para que usted desarrolle ese examen va a ser de 1 hora y van a tener preguntas allí de desarrollo que ustedes van a tener que dar su opinión respecto a un tema y por supuesto de selección o completación, que es más o menos el esquema de ese examen. Ya también tienen las notas de los 3 módulos. Hoy va a ser nuestra última clase, muchachos, pero además quiero informarles que estén pendientes con la nota que tienen en la zona del estudiante, que coincida con la nota que tienen reflejada ya en el trabajo, en la parte de abajo del trabajo que ustedes consignan. Allí aparece reflejada la nota y esa debe ser la misma de la zona de estudiante. Si hay alguna diferencia entre esas dos notas, por favor, pueden comunicarse conmigo de manera de corregir esa eventualidad. De igual manera, quien considere que, pues, que la nota que tiene respecto a un trabajo no llena sus expectativas, no llena las aspiraciones que tiene sobre el trabajo que ha realizado, también puede comunicarse conmigo y aquí en la universidad pues podemos realizar una revisión sobre ese trabajo. Es importante que eso se haga antes del 10 de julio, porque ya para esa fecha, entre el 10 y el 15 de julio, pues nosotros los docentes pues tenemos la obligación de validar ya esas notas. Luego de que estén validadas, pues ya no habrá chance que se tenga modificación allí sobre esa nota. Entonces hay que tener mucho cuidado, muchachos, en que coincida la nota de la que aparece luego del trabajo con la de la zona del estudiante, porque esa es la que se va a validar. Como les dije, ya tienen 3 notas, que son los 3 primeros módulos. Faltaría el módulo 4, que terminó el día de ayer. Y ya la próxima semana, pues sería el día martes 6 de julio, ya el examen estará abierto de las 6 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Vamos a comenzar clases con el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las notarías. Y yo quisiera escucharles de ustedes, muchachos, ya luego de que hemos revisado este tema, tanto de los registros públicos y de las notarías, que alguno de ustedes pues me explicara qué entiende usted por esa función que realiza el notario. No sé si alguno de los que está conectado quiere dar alguna opinión sobre este tema, sobre la notaría en particular, la función del notario. ¿Cuál sería la función de este funcionario notarial? Por favor, quien esté conectado. Ajá. Heidi, ¿me escucha? Aló. Ajá. Bueno, vamos entonces a iniciar la clase respecto a este tema. Y nosotros habíamos hablado en el recorrido de esta materia lo que era la evolución histórica de la función registral y la función notarial. Habíamos hablado también de los registros, tanto los registros públicos como los registros mercantiles, como los registros principales. De igual forma, hablábamos que no tenía nada que ver los registros civiles con esta función de estos registros, porque conforme al artículo 10 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, es una atribución propia del Servicio Autónomo de Registro y Notaría. Es decir, conforme a la ley, conforme a este decreto, estas oficinas públicas están regidas por el Servicio Autónomo de Registro y Notaría, mientras que los registros civiles tienen una dependencia administrativa a través de las alcaldías. Entonces, ya para entrar a conocer sobre las notarías, nosotros podemos decir que el funcionario notarial pues tiene una función de autenticar, es decir, de dar fe pública
de los actos que allí realizan las partes en su presencia. A diferencia del registro, muchachos, en el registro usted inscribe los documentos que versan necesariamente sobre derechos reales o sobre la actividad comercial, mientras que en la notaría usted va a autenticar. Disculpe, profe, es que tengo problemas con la conexión. No se preocupe, Deide, tranquila. Bien, ¿querías comentar algo, Deide? ¿No? Bueno, continuando, decíamos que la función notarial o que el notario tiene una función de autenticar, mientras que en el registro usted protocoliza allí los actos que usted va o que requiere de esa oficina registral sean inscritos. Y como lo dije, versa principalmente sobre derechos reales, sobre el objeto, sobre las cosas, sobre los inmuebles, mientras que en la notaría el notario da fe pública que en presencia de él se han realizado diferentes actos, en particular ventas sobre muebles o poderes u autorizaciones. Otro tema interesante de la función notarial es las inspecciones extrajudiciales que él puede realizar. Anteriormente el notario podía trasladarse a un sitio en particular y a través de los sentidos, lo que él observa, lo que él percibe, dejar constancia a través de un acta notarial. En la actualidad, a partir del año 2018, por una resolución del SAREN, los traslados están suspendidos. De igual manera, el notario tenía de alguna u otra forma cierta función relacionada principalmente con con la celebración del matrimonio. Tenía esa facultad el notario de la celebración del matrimonio, pero como les dije, esas atribuciones han sido suspendidas. El concepto de notario inicialmente pues viene del latín notarius, que quiere decir dejar constancia, tomar nota, dejar en el acta de autenticación, dejar constancia de qué personas pues están interviniendo en ese acto y a qué hace referencia ese acto en particular. La función del notario pues es recoger en esa acta de autenticación esa manifestación de voluntad de las partes. El notario pues tiene la obligación de dejar constancia qué personas se han presentado ante su oficina notarial y qué actos va a celebrar esto. En Venezuela siempre se deja por duplicado este tipo de actos. Ya, disculpen un momento. Siempre se dejan por duplicado este tipo de actos. No obstante, en otros países como Estados Unidos no ocurre de esta forma. El funcionario notarial en la oficina de estos países es una persona, inclusive no necesariamente tiene que ser abogado, como sí lo requiere aquí en Venezuela. Sin embargo, este funcionario notarial en Estados Unidos deja de igual constancia esa actividad, da fe pública de esa actividad que las partes están realizando. La toma de la firma podría realizarse. Eso en Estados Unidos, le repito, no es necesario ser profesional de derecho, sino simplemente allá se realiza un curso, por decirlo de alguna manera, un programa, se desarrolla un programa y luego de los 6 meses de haber desarrollado ese programa, inclusive puede trasladarse hasta el domicilio del interesado de manera de dar fe de la autenticación. Es decir, esa persona da fe de quien está suscribiendo ese documento, se corresponde a quien lo está identificando. Hay un marco legal que rige las notarías, al igual que los registros, y lo conversábamos ya en clases anteriores relacionadas con el artículo 156 de la Constitución Nacional en el ordinal 32. Yo, con el permiso de ustedes, voy a leer rápidamente qué dispone ese artículo. Señala el artículo 156 de la Constitución Nacional, es de competencia del Poder Público Nacional, entendiendo que el Poder Público Nacional se corresponde a los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. No obstante, cuando nosotros revisamos el ordinal 32 de ese artículo 156 de la Constitución Nacional, refiere lo siguiente: la legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales, civil, mercantil, penal, penitenciaria, entre otras ramas, pero en especial en ese mismo artículo refiere las notarías y los registros públicos. Es decir, conforme al artículo 156 de la Constitución Nacional, se desarrolla esa competencia que tiene el Poder Público Nacional de legislar en lo que relaciona o en
en lo que respecta a los registros y la notaría. Ese artículo 156 nos refiere al artículo 30 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, el cual establece lo siguiente. Dice así: organización de los registros y las notarías. La organización de los registros y las notarías públicas es responsabilidad del Ejecutivo Nacional. Les acababa de decir ahorita que el artículo 156 habla de los poderes públicos, pero el artículo 30 precisa, indica, o mejor dicho, establece con claridad cuál es el poder público nacional que tiene la competencia de legislar y regular lo que tiene que ver con las notarías públicas. Señala el artículo 30, el Ejecutivo Nacional. En la actualidad es la Vicepresidencia de la República la que tiene como función, pues, regular, direccionar lo que tiene que ver con las notarías públicas en el país a través del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, y eso nos lleva al artículo 10 de esta ley, el cual establece lo siguiente: el Servicio Autónomo de Registro de Notarías es un servicio desconcentrado con autonomía presupuestaria, administrativa, financiera, y corresponde a la estructura orgánica que indique el presidente de la República, y será encargado de las oficinas de registros públicos y de las notarías públicas del país. Es decir, es una función discrecional del Poder Público Nacional, en especial del Poder Ejecutivo, conforme al artículo 30 de esa ley. De igual manera, las notarías están reguladas por el decreto con rango, valor y fuerza de ley de noviembre del año 2014, decreto que nosotros ya hemos revisado, y vamos de igual manera, conforme al tema de las notarías, pues chequear el día de hoy. De hecho, si nosotros revisamos el artículo 1 de ese decreto con rango, valor y fuerza de ley, establece lo siguiente. Voy a leerlo rápidamente. El objeto de este decreto, haciendo referencia al que fue publicado en esa Gaceta Oficial 6156, por extraordinario, porque se emitió a través de una ley habilitante, establece que esta ley va a regular lo concerniente a los registros públicos, registros principales, registros mercantiles y, por supuesto, las notarías públicas, que es la que estamos estudiando el artículo el día de hoy. Entonces, allí tenemos, pues, cuál es el marco legal que va a regular las notarías. Evidentemente, en las notarías nosotros ya veíamos que existe las solicitudes que realizan las partes, lo hacen por escrito, a través de un instrumento, a través de un documento, y eso guarda relación con lo que son los contratos, con el consentimiento que debe expresarse allí en ese contrato. Hay dos maneras de que las partes puedan manifestar su consentimiento: de manera expresa, como lo tienen ustedes allí en la lámina, o de manera tácita. ¿Cuándo se entiende como un consentimiento expreso? Cuando de manera es irrefutable, cuando usted redacta el documento y usted manifiesta allí, por ejemplo, en el caso de una venta de un vehículo, que declaro por medio del presente documento que doy en venta pura y simple al ciudadano X. Bueno, allí hay una manifestación expresa, mientras que un consentimiento tácito, entendiendo por la palabra tácita como aquel sinónimo de sobreentendido, ocurre especialmente en los contratos de obra, cuando el constructor, el albañil, pues evidentemente quien se contrata para la construcción de una estructura en particular, pues queda sobreentendido que debe ir con las condiciones de seguridad que sean necesarias en la construcción de esa obra. Es decir, queda sobreentendido que ese constructor, que ese albañil, pues debe realizar esa obra de la mejor manera posible, conforme al contrato que se le ha realizado. Eso nos lleva, esta parte de los consentimientos, al artículo 1133 del Código Civil, relacionado principalmente de cuál, o mejor dicho, qué sería ese contrato, y refiere el artículo 1133 del Código Civil lo siguiente. Ya veíamos en clases anteriores, en el artículo 796 del Código Civil, que había la manera auténtica, legal, de transmitir la propiedad, principalmente a través del contrato. La misma norma refiere que es la prescripción y a través de la ley, pero principalmente los contratos. Y por consiguiente, el artículo 1133 establece lo siguiente del Código Civil. El contrato es una convención entre dos o más personas para construir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Entiéndase también
que hay derechos que de alguna u otra manera pueden ser transferibles a un apoderado, al mandatario, evidentemente a través de un poder, como vamos a ver más adelante. La notaría tiene facultad para autenticar que efectivamente ese instrumento ha sido otorgado por X persona, quien ha solicitado o quien está otorgando poderes a un tercero en particular para que en función de ese poder pues ejerza ciertos derechos y ciertas obligaciones. Y el artículo 1134 del Código Civil establece que el contrato perdón, puede ser unilateral o puede ser bilateral. Un ejemplo de los contratos unilaterales podríamos hablar de una fianza, de una donación, de un comodato y por supuesto en los contratos bilaterales la principal característica o el ejemplo más tradicional de este tipo de contratos serían los contratos de arrendamiento donde existen obligaciones recíprocas o las ventas donde también existen obligaciones recíprocas. Quien vende con la obligación de entregar la propiedad, de transmitir la propiedad y por supuesto quien está comprando de pagar lo que ha sido el monto fijado en precio de ese objeto. El artículo 12 quería comentar sobre la interpretación que se le hace a los contratos. Eso nos lleva al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que voy a leer de manera textual lo siguiente. En la primera parte de este artículo, cuando ustedes vean el desarrollo del artículo, el primero que hace referencia lo llamaríamos como el encabezado. Ya los párrafos siguientes o se llaman en la primera parte, segunda parte o en la parte final de ese artículo, es la manera correcta, o la parte infine de ese artículo es la manera correcta de hacerle lectura al articulado. Pero en esa primera parte del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, respecto de cómo debe interpretarse en el caso de dudas los documentos públicos, es decir, los documentos que han sido protocolizados, los documentos autenticados, refiere lo siguiente: en la interpretación de contratos o actos que se presenten con oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atenderán al propósito y a la intención de las partes y al de los otorgantes. Y eso viene allí, lo que conversábamos ahorita con el consentimiento, de manera expresa o tácita en la redacción del documento. Las partes pues han querido desprenderse de ciertos derechos para adquirir otros. Por eso es muy importante a la hora de la redacción del documento de establecer con claridad qué es la intención de cada una de las partes, cuál es la intención de cada una de ellas y especificarlo sin que genere duda la intención de ellas, de manera de que la interpretación que se haga a ese documento pues sea la correcta. Y el artículo 1141 y 1142 del Código Civil habla de los vicios del consentimiento: violencia, error y dolo. La violencia, pues evidentemente pues va a ser precisada por aquel, bien sea una violencia física o una violencia moral relacionada principalmente con la amenaza, y ese error o ese vicio de consentimiento, por supuesto, pues va a ser anulable ese documento. Por ejemplo, si en alguna persona le es amenazada para que se desprenda de un bien, pues evidentemente si se demuestra que esa persona bajo violencia, bajo amenaza, suscribió ese documento, pues ese instrumento puede ser objeto de un proceso de nulidad. Igual el error, igual el dolo. El dolo es sinónimo de intención. Cuando con artimañas pues se lleva al engaño de la compra de un objeto en particular, que usted pues evidentemente no haya visto, por ejemplo, y se lo hayan descrito de una manera distinta a como usted lo percibía. Ya no ocurre en la actualidad porque evidentemente cuando usted va a comprar algo usado, pues usted debe conocer cuáles son las características, usted es precavido en verificar cuáles son las condiciones, si se trata de un vehículo, cuáles son las condiciones mecánicas, cuáles son las condiciones del sistema de seguridad, de los seriales de ese vehículo, de manera de garantizar su venta, o mejor dicho, de garantizar la compra que usted está realizando. Y ese consentimiento tiene dos contenidos importantes: un contenido sustantivo y un contenido adjetivo. El contenido sustantivo va representado por el medio probatorio que
que, como lo hemos dicho, es el documento en sí. Allí se transcribe la voluntad de las partes, se describe el objeto y, por supuesto, se describe allí cuál es la naturaleza de esa negociación, si es una venta, si es un contrato de arrendamiento, si es un comodato, si es una tesis, si es un usufructo, dependiendo de cuáles son o un poder, dependiendo de cuál es la naturaleza de ese documento. Y el contenido objetivo del consentimiento pues viene dado principalmente a la fe pública, al carácter auténtico que se desprende de la función notarial, que la encontramos en el artículo 68 del decreto con rango, valor y fuerza de ley. Ese artículo 68 que nos refiere principalmente que esa potestad de dar fe pública de los actos que se realizan en la notaría le corresponde principalmente a notario. Artículo 68 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, el cual establece lo siguiente: los notarios públicos, notarias públicas son funcionarios de Servicio Autónomo de Registro de Notarías que tienen la potestad de dar fe pública de los hechos o actos jurídicos ocurridos en su presencia física. Cuando revisemos el artículo 75 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, vamos a revisar allí que hay una facultad del notario de trasladarse a un sitio en particular y dejar constancia de manera extrajudicial qué hechos percibe con sus sentidos, lo que ve, lo que pueda palpar, lo que pueda observar, y puede dejar, o mejor dicho, deja constancia en acta de esa inspección judicial. Lo que es una inspección que realiza el funcionario notarial. No puede confundirse con una inspección judicial porque esta es la que realiza el órgano jurisdiccional. Pero en todo caso, esa es una función discrecional del notario. Aquí, evidentemente, el notario pues da fe, como le dije al inicio de la clase de hoy, que en presencia de él se ha realizado el acto que corresponde a la naturaleza jurídica que se desprende del documento que ha sido presentado para que se le dé fe pública. Y ya habíamos dicho que esa fe pública no es otra cosa sino la confianza que se desprende de ese documento y que tiene efecto inclusive contra terceros. Pero aquí hay un dato interesante, muchachos, y guarda relación con que ese documento autenticado, si se trata de un poder para vender inmuebles, obligatoriamente usted debe protocolizarlo. Es decir, usted debe llevarlo al registro donde se encuentre ese inmueble, el circuito donde se encuentre ese inmueble, principalmente para dar cumplimiento y garantía al principio de publicidad. Es decir, para que repose en los libros, en los asientos de ese registro relacionado con ese inmueble en particular, de que esa persona, Pedro Pérez, ha sido o es el apoderado legal y que tiene amplias facultades para disponer de ese bien inmueble. Es decir, no basta con que el documento haya sido autenticado, sino que usted debe protocolizarlo. Hay varios criterios allí al respecto. Hay registradores que obligan de que ese instrumento, de que ese documento autenticado en la notaría de un poder de disposición sea protocolizado antes de la venta. Otros registradores prefieren que se haga de manera simultánea, es decir, usted va a hacer dos actos allá en ese registro. Primero, de manera simultánea, protocolizar el poder y, por supuesto, protocolizar la venta. Es decir, en el mismo momento que usted va a realizar esa transacción, pues perfectamente puede llevar esos dos instrumentos. El notario, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora, muchachos. No sé si alguien quiere comentar algo. Sí me escuchan, ¿verdad? Ajá, Rafael, ¿le escucha? No sé si alguien... Bueno, si no, vamos a continuar con la clase. Y el artículo 69 del decreto con rango, valor y fuerza de ley establece cuáles son los requisitos para ser notario. Cuando nosotros veíamos los requisitos del registrador, hablábamos inclusive de un registrador titular, un suplente y un auxiliar. Aquí, en materia de notaría, solamente hablamos de un notario titular y, por supuesto, un notario auxiliar. No existe la figura del notario suplente. El notario es designado por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías y cumple una función
o mejor dicho, tiene que cumplir unos requisitos establecidos allí en el artículo 69. Primero de ellos, ser venezolano, mayor de edad, abogado y con una experiencia en el ejercicio de la profesión no menor a 5 años. Serían los requisitos que exige el decreto con rango, valor y fuerza de ley en atención al cumplimiento del artículo 69 de este decreto. Como lo dije, a diferencia de los requisitos que establece la ley para el registrador, no se exige o no exige la norma un notario suplente, pero sí un notario auxiliar que de alguna otra manera pues va a colaborar de manera cotidiana con las actuaciones, con las diligencias, con los trámites legales que se desarrollan en la notaría. A diferencia de las exigencias que se tiene para el notario principal, el notario auxiliar no se le exige los 5 años de experiencia. Si usted ve allí, los requisitos que exige para este tipo de funcionario solamente que sea venezolano, mayor de edad y de profesión abogado, estableciendo allí que no es necesario los 5 años de experiencia como sí se permite o como sí se exige para el notario principal. Además, el notario auxiliar lo nombra el propio notario principal, no lo nombra el Servicio Autónomo de Registros y Notaría. No obstante, ese nombramiento que él haga del notario auxiliar debe notificarlo a su superior jerárquico, que en este caso pues el director de servicio, del Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Y el notario auxiliar pues deberá realizar los trámites y las diligencias que el notario principal les encomiende a realizar. Por lo general, el notario auxiliar, cuando hay incompatibilidades o prohibiciones, como lo vamos a revisar ahorita, respecto al notario, entra a conocer de esos actos el notario auxiliar. Hay un tema aquí importante, muchachos, que es la jurisdicción voluntaria. Y eso está establecida en el artículo 72 del decreto con rango, valor y fuerza de ley. ¿Y qué es jurisdicción voluntaria? Evidentemente, cuando las solicitudes se presentan en la notaría, esas solicitudes que son presentadas por las partes no se corresponden a actos de litigio, a controversia o a contencioso. Solamente son aquellas solicitudes que las partes presentan de manera de que el notario dé fe pública y dé autenticación de los actos que ellos han solicitado y evidentemente suscriba en el acta notarial que tanto el señor, por ejemplo, Pedro y María, pues han sido o se presentan a la oficina notarial a suscribir ese documento. Es decir, la jurisdicción voluntaria necesariamente se relaciona con aquellos actos que no tienen como naturaleza el litigio, la controversia, como si ocurre en los órganos jurisdiccionales. Me aparece en sistema, muchachos, que nos queda 10 minutos de clase. Yo le voy a pedir, por favor, que no se desconecten de manera de que terminados esos 10 minutos podamos continuar con la clase del día de hoy, que es la última clase. Para los que se conectaron tarde, les decía que el examen ya está pautado para el día martes 6 de julio. Ese examen va a ser desde las 6 de la mañana hasta las 11:59 de la noche y se va a evaluar todo el material que nosotros hemos revisado, tanto los trabajos que ustedes han hecho como el material que nosotros hemos visto en clase. Perfecto. Eso con lo que respecta a lo que es la jurisdicción voluntaria. Les repito, la jurisdicción voluntaria no tiene nada que ver con litis, como sí ocurre en los órganos jurisdiccionales, no es contencioso, sino es la manifestación o la voluntad de las partes que han requerido a la notaría que le dé fe pública al acto que ellos quieren realizar. Es decir, estas personas no se conforman, no quieren conformarse con un documento privado, sino que lo llevan a la notaría para que el notario autentique de fe pública que efectivamente las personas que están suscribiendo ese documento son aquellas personas que dicen ser parte en ese documento. El artículo 73 del decreto con rango, valor y fuerza de ley nos habla de cuáles son las incompatibilidades, es decir,
¿Qué personas no pueden o no pueden aspirar a ser notarios? La primera de ellas, la persona sujeta a interdicción por condena penal, es decir, aquel que tenga un trámite, un proceso penal por cualquier tipo penal y que haya resultado condenado, pues evidentemente según la norma no puede aspirar, no puede participar como funcionario de una notaría. Aquellas personas sometidas a beneficio de atraso, ya lo conversábamos anteriormente, y aquellas personas que están sometidas a un proceso por deuda. Los fallidos hasta tanto no se han rehabilitado. Y estos son aquellas personas que se encuentran en situación de quiebra, en un proceso civil que imposibilita, en todo caso, pues aspirar a este cargo, a este tipo de funcionario público, que en este caso pues sería la notaría. En cuarto lugar tenemos aquellos que sean declarados civilmente responsables mediante una sentencia definitiva por actuaciones o omisiones de la actividad profesional. Fíjese que aquí hay algo interesante, que en nosotros los abogados formamos parte de un grupo, somos colegiados, mejor dicho. El colegio de abogados tiene allí una figura que es el tribunal disciplinario. Si llegara a haber una sanción, por darles un ejemplo de esta categoría, si llegara a haber una sanción disciplinaria que en el ejercicio de la profesión de la abogacía pues se haya incumplido las normas contenidas en el Código de Ética de Profesional del Abogado y en la Ley de Abogado, evidentemente pues usted puede tener como consecuencia, como sanción, la suspensión del ejercicio de la profesión. Señala la norma, dice, por un lapso de 5 años, contados a partir del cumplimiento de la sanción. Es decir, si X persona es sancionada desde el punto de vista administrativo, disciplinario por este órgano, una vez que se haya cumplido esa sanción, tendrá que esperar 5 años para poder aspirar, según lo que establece este artículo 73, para poder usted aspirar a formar parte o para ser notario público aquí en Venezuela. Sí, en los últimos años, les soy honesto, muchachos, en los últimos 10 años no he visto en el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados que haya sancionado a un colega en función de la actividad que él desarrolla, pero cuando lo han hecho, el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados oficia a los diferentes organismos públicos, registros, notarías, tribunales, fiscalías, órganos de seguridad, de manera de que conozcan que existe una sanción disciplinaria en lo que corresponde a ese colega y que por lo tanto pues durante ese periodo que la norma establece 1 año de sanción disciplinaria, pues no podrá ejercer la abogacía. En quinto lugar, señala quienes hayan sido sancionados con ocasión a la administración de fondos. Evidentemente aquí, bueno, aquella persona que por sus cuestiones de trabajo se le haya dado fondos de terceros y que exista un proceso de carácter civil, administrativo, penal, donde ocurra una malversación, una mala utilización de estos recursos. Y en el numeral sexto, aquellos que la propia Contraloría General de la República pues sanciona en el ejercicio de su función, por ejemplo, porque no hizo la declaración patrimonial y existió una sanción de carácter administrativo por la Contraloría General, también imposibilita a esta persona, a este profesional de derecho, a ocupar estos espacios en la notaría. Hay unas prohibiciones prevista en el propio decreto con rango, valor y fuerza de ley, previstas en el artículo 74, es decir, cuando el notario no puede realizar su actuación, cuando no puede realizar el trabajo para el cual ha sido encomendado, y el numeral segundo refiere a aquellos que tengan un interés personal con sus respectivos cónyuges y con sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Y dar fe pública en el segundo numeral aquellos actos o negocios que ejerzan como directores, es decir, si ese notario de igual manera funge como un director de una empresa, de una compañía, pues también existe una prohibición para que él pueda realizar estos actos. Aquí entraría lo que sería el notario auxiliar. Esta lámina, muchachos, que ustedes tienen allí proyectada en pantalla, guarda relación con ese numeral primero del artículo 74, cuando refiere y sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Yo traje esto a manera de hacerle referencia a ustedes para que vayan familiarizándose. No sé si en derecho civil personas ya
si la están viendo en este curso, en este trimestre o en otros cursos, pues lo van a revisar, pero quería que ustedes se familiarizaran con esto. No va a formar parte del examen, pero sí quería que lo tuvieran allí. En el caso del parentesco de consanguinidad viene dado principalmente por la sangre, mientras que la afinidad es por aquellos derechos que se constituyen con ocasión al vínculo afectivo, matrimonial o inclusive con las uniones concubinarias, como lo refiere el artículo 77 de la Constitución Nacional, que reconoce los mismos derechos del concubino con los derechos patrimoniales que se desarrollan en el matrimonio. Y allí pueden ustedes ver en esos grados del patrimonio, del parentesco, perdón, existe parentesco de consanguinidad que puede ser de manera ascendente o descendente o colateral. Y este patrimonio, mejor dicho, este parentesco, como ustedes pueden ver en la lámina, se establece por grados: primer grado, segundo grado, tercer grado o cuarto grado. Si hablamos del parentesco por consanguinidad, sería en primer grado los padres de manera ascendente o los hijos de manera descendente, y así sucesivamente cada uno de los grados establecidos allí. Igual el parentesco por afinidad, es decir, si hay una prohibición conforme el artículo 74 para hacer referencia a esa disposición, el cual prohíbe al funcionario notarial realizar actos que vinculen el parentesco en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, pues eso nos lleva entonces que el notario debería no conocer ciertos actos que estén vinculados con los abuelos del cónyuge o con los nietos del cónyuge, porque la norma prohíbe hasta el segundo grado de el parentesco. Perfecto. Bueno, el artículo 75 del decreto con rango, valor y fuerza de ley nos habla de la función notarial. Y la función notarial, muchachos, pues no es otra cosa sino brindar confianza, certeza de la verdad y seguridad de los actos, como tienen ustedes allí plasmados. El notario público, pues tiene, como lo hemos dicho ya en varias oportunidades, pues tiene esa función de autenticar, de dar certeza, confianza, el acto que él está suscribiendo, que está presenciando, y que de alguna u otra manera pues da fe de que efectivamente los intervinientes se corresponden a aquellas personas que dicen ser. Y eso pues lo encontramos en el artículo 75 del decreto. Voy a leer rápidamente el artículo 75. Dice: los notarios públicos o notarias públicas son competentes en el ámbito de su circunscripción para dar fe pública de todos los actos, hechos y declaraciones que autorizan con tal carácter, particularmente lo siguiente. Y ahorita vamos a revisar cuáles son esos actos que el notario pues tiene esa facultad. Un tema interesante es que las notarías, yo creo que ustedes pues se han dado cuenta, en San Cristóbal hay 5 notarías, en otras ciudades, dependiendo de la densidad de la población, pues evidentemente pues habrá el número de notarías requeridas por la cantidad de usuarios, por la cantidad de negociaciones, del tránsito jurídico que ocurra en esa localidad. No obstante, hay municipios, aquí en San Cristóbal, aquí en el estado Táchira, por ejemplo, en el municipio Bolívar, hay una sola notaría. Cree la autoridad que es suficiente para abarcar ese municipio. Igual en Ureña hay una sola notaría. Pero también existen municipios como el municipio Junín, en Rubio, donde no existe notaría y por tanto el registro público de esa localidad tiene funciones notariales, tiene funciones de autenticación. Entonces, fíjate que el Servicio Autónomo de Registro de Notarías, dependiendo del volumen, el volumen de trabajo, el tráfico, el tránsito jurídico que ocurre en este tipo de actos y la densidad de población, pues evidentemente pues podrá crear varias notarías. En una localidad en Caracas creo que hay más de 16 notarías. Y en otras ciudades importantes, dependiendo de la densidad de la población y el tránsito jurídico, pues el Servicio Autónomo de Registro de Notaría crea estas oficinas para atender al usuario, para darle celeridad a los actos, para cumplir con la función notarial y brindarle tranquilidad
al usuario. Importante que en unos municipios hay una sola notaría y en otros municipios, que también es muy importante, el ejemplo de Rubio, allí existe el registro con funciones notariales. No hay una notaría en particular, sino es el propio registro la que tiene esa función. Y esta función notarial, la que hablábamos en el artículo 75 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, pues habla de varios aspectos. El primero de ellos, recibir o indagar la voluntad de las partes. El notario, evidentemente, como lo refiere ese numeral B, informar y asesorar a los intervinientes en ese acto sin inmiscuirse propiamente en el consentimiento de lo que las partes quieren transmitir en ese documento. Evidentemente el notario está allí para brindarle asesoría para que la persona que va a suscribir ese documento pues conozca, evidentemente él tiene que hacerle lectura del documento de manera de que ese usuario pues conozca realmente qué es lo que va a suscribir, de qué se trata el acto con consecuencias jurídicas que él va a suscribir. Eso es una función, es un deber del notario público que allí puede delegar esa función a otro funcionario dentro de la oficina notarial. Saben ustedes, muchachos, ya ustedes elaboraron un trabajo allí, un flujograma, un diagrama donde establecían los pasos de manera consecuencial de cómo debe autenticarse un documento en la notaría. Primero, pagar los impuestos, la planilla única bancaria, presentar el documento para su revisión y ahí entra un funcionario que es determinante en la función notarial, que es el funcionario revisor. Hay un reglamento de las notarías que tiene vigencia desde el año 99 y establece allí cuáles son los funcionarios que trabajan en la oficina notarial, el archivista, el asistente y por supuesto el de taquilla y el de caja y por supuesto el funcionario revisor, que es el que va a chequear que evidentemente el documento que usted ha presentado pues cumpla con las exigencias establecidas en la ley, que sea claro lo que allí las partes han querido manifestar y que evidentemente pues haga el visto bueno de manera de que el notario pues pueda suscribirlo, pueda autenticar esa negociación. Expedir las copias también es otra función del notario establecida en la ley, como vamos a revisar ahorita, expedir la copia de los instrumentos, porque allí se conserva un duplicado, se conserva un duplicado del documento que usted ha presentado. Y principalmente la característica fundamental de la función notarial es lo solemne del acto, las formalidades que deben existir en ese propio acto y principalmente que las partes intervinientes conozcan, es necesario, obligatorio, que el notario en el momento de que suscriban las partes le haga lectura, como le dije hace un momento, les haga saber de qué derechos se está desprendiendo o qué derechos está adquiriendo con ocasión a la firma de ese instrumento que tiene consecuencia y efecto jurídico. Hay unas características propias del notario. La primera de ellas es que es personal y exclusiva. Evidentemente por la ley, pues la función de autenticar le corresponde al notario público. Como ya hemos dicho, es un funcionario que es designado por el Servicio Autónomo de Registros y Notaría y tiene unos requisitos establecidos en la ley para poder ocupar este cargo. Es una función autónoma, no obstante, esa función puede delegarla al notario auxiliar, como lo dijimos hace un momento, o cuando él se ve imposibilitado con ocasión a las prohibiciones expresas establecidas en la ley de conocer ciertos trámites en la notaría. Aquí puede participar el notario auxiliar. Es imparcial, evidentemente, pues no debe tener interés particular sobre ningún derecho, sobre ningún hecho allí que se presente en la oficina notarial. Debe actuar con probidad, necesariamente debe ser honrado. No debe tener intereses económicos respecto a los actos que allí se realizan y por supuesto su actuación debe ser técnica. Del punto de vista del profesional del derecho, él debe conocer la manera en la redacción de los documentos, que no pues se presenten ambigüedades o que esos derechos vayan a
a tergiversar lo que la intención de las partes quieren manifestar, o inclusive lo que nosotros llamamos cláusulas leoninas, es decir, aquellas cláusulas que de alguna u otra manera pongan en una situación de desventaja a alguna de las partes, a alguno de los contratantes, en especial en los contratos de arrendamiento, relacionados con pagos de indemnizaciones que sean ilegales, o los intereses que sean ilegales. Entonces aquí el funcionario notarial debe de alguna otra manera sugerir no, pedirle al usuario que haga las modificaciones, porque no va a ser posible la autenticación de ese documento. Como les dije y lo leímos hace un momento, esa función notarial la encontramos en el artículo 75 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, y son competentes, dice la norma, en el ámbito de su jurisdicción, de la circunscripción donde se haya creado esa oficina notarial. Pero un dato también importante es que puede tomarse la firma, si tomamos como ejemplo la venta de un vehículo, que es el más tradicional de los documentos que se llevan a la oficina del notario. Si tomamos como ejemplo ese instrumento, puede firmarlo aquí. No obstante, en el mismo documento puede dejar constancia usted de que el comprador lo va a hacer en la notaría tercera del municipio Mérida, en la notaría de esa circunscripción. Es perfectamente válido ese tipo de documento, porque usted lo presenta en la notaría de San Cristóbal, se toma la firma del vendedor o del comprador, según sea el caso, y allí se hace la advertencia de que la toma de la firma de la otra parte que va a intervenir en ese documento se va a hacer en otra jurisdicción, de manera que cuando se lleve allá, el notario en la nota de autenticación deje constancia que allí firmó en esa notaría quien funge como el comprador o como el vendedor, según sea las indicaciones que usted transcribe allí en el documento. Lo que hablamos ahorita de las copias, nosotros ya hemos dicho que los documentos que reposan tanto... Profe. Señor, ¿quién me habla? Disculpe, Armando. Ajá, señor Armando. Profe, una pregunta, o sea, ese es el proceso que hay que hacer para que pueda tener validez fuera de la jurisdicción. Mire, lo que pasa es que por una cuestión de práctica, Armando, y para todos, acuérdense que nosotros los profesionales del derecho, de alguna u otra manera debemos facilitarle las negociaciones mercantiles, jurídicas, legales, que quieran hacer nuestros usuarios. Entonces, si por alguna casualidad una de esas personas que va a intervenir no tiene el domicilio aquí en la ciudad de San Cristóbal, es necesario indicarlo en el documento, de manera que el notario aquí en San Cristóbal, cuando vaya a tomar la firma de la persona que aquí se encuentre, suponiendo que sea el vendedor, hay que dejar constancia allí en el documento que el comprador va a firmar en la notaría, no sé, del municipio, le puse en la ciudad de Barinas, en la notaría quinta de la ciudad de Barinas, de manera de dejar constancia de esa situación. Ese sería el trámite, Armando, para que tenga validez. De lo contrario, es obligatorio entonces que ambas partes se presenten en la notaría donde se vaya a llevar ese instrumento que se pretende darle carácter legal. Perfecto. Bien. Para poderle dar fe pública, ¿sí? Sí, claro, por supuesto, porque si una de las partes no está aquí, es necesario que en el sitio donde él esté, el notario de ese domicilio, de ese municipio, dé fe pública que usted, Armando, es el que está firmando allí en ese municipio. Entonces tendría dos notas de autenticación, una correspondiente al municipio de San Cristóbal, donde haya firmado ese notario, donde haya firmado ese interesado en esa notaría, y la segunda nota de autenticación que viene, digamos, derivada o como consecuencia de ese trámite, deja constancia el notario en esa nota de autenticación que está siendo firmado en la ciudad de Barinas por el comprador, por ejemplo, porque no pudo trasladarse por X circunstancias, pero es válido hacerlo de esa forma. Y los deberes del notario están establecidos en el artículo 78 del decreto con rango, valor y fuerza de ley. El primero de ellos, identificar a las partes. Ya nosotros hemos hablado de que el notario está en obligación con su cédula de identidad de identificar a esa persona que se presenta allí para realizar ese acto, informar a las partes del contenido. Yo creo que creo que es el principal deber
para darle transparencia jurídica. Hay mucha gente, mire, lo digo por experiencia, mucha gente que llega a las notarías y no sabe a qué vaya, a qué ha sido convocada. Entonces el notario tiene la obligación expresa, conforme al artículo 78, informar a las partes del contenido, naturaleza, trascendencia y consecuencias legales de los actos. Creo, le dije, es uno de los deberes, para mí el deber más importante que tiene el notario, para que quien suscribe ese documento, ese instrumento legal, pues conozca realmente cuál es la trascendencia y consecuencia jurídica de los actos que él esté realizando allí. Actuar de manera imparcial y objetiva, ya lo decíamos, no debe haber interés económico particular sobre un acto. Y si existiera, la propia ley establece las incompatibilidades, establece las prohibiciones, y ahí entraría el notario auxiliar a realizar ese acto, o usted podrá dirigirse a otra notaría y realizar las diligencias que encomiende las autoridades judiciales o administrativas. Cuando se trata de despachos judiciales que requieran información en la notaría, por ejemplo, que le envíe una copia certificada de un documento que se encuentre ya autenticado de manera de llevar un proceso en particular, pues él debe dar cumplimiento a esa petición que hace ese órgano jurisdiccional y enviar copia certificada de ese acto. El documento notarial es el instrumento que se presenta ante la notaría y ese lo encontramos en el artículo 79 de esa ley, o del decreto, mejor dicho, el cual establece así. El capítulo 3 nos habla de los documentos y las actas notariales, y ya vamos a chequear cuál es la diferencia en esto. El documento notarial es el otorgado en presencia del notario público, o notaría pública, o del funcionario consular en ejercicio de funciones notariales. Ya habíamos dicho en las primeras clases que el funcionario consular tiene función notarial, y el ejemplo de este, como vamos a revisar más adelante, es en el caso de las autorizaciones de viaje. Hay una resolución que ya vamos a comentar ahorita que prohíbe en Venezuela a las notarías a partir del año 2019 de realizar autorizaciones de viaje para los menores de edad. Solamente lo hace el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, porque el Servicio Autónomo de Registro y Notaría entendió que esas autorizaciones autenticadas vulneraba la patria potestad. No podría, decía o refiere esa resolución que la patria potestad se ve afectada, se ve vulnerada con que una autorización autenticada pretenda dársele a otro con ocasión a que pueda disponer sobre ese niño para viajar con ese niño. Entonces, allí existe considero yo que fue acertada esa decisión y debe hacerse a través del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. No obstante, si se encuentra fuera del territorio nacional, como lo refiere la norma, usted puede dirigirse a la oficina consular de Venezuela, en ese estado, en ese país donde usted se encuentre, de manera de que usted pueda que ese acto le den fe pública, sea autenticado y previo el trámite de la apostilla tenga valor y efecto probatorio aquí en Venezuela. Eso es lo que es el documento notarial. Aquel que es presentado ante funcionario, se elabora un acta de autenticación, una nota de autenticación, y a partir de allí pues es considerado como un documento notarial. El acta notarial es aquella que elabora el funcionario notarial cuando ha sido solicitado para realizar ciertas inspecciones extrajudiciales, como refiere el artículo 75 del decreto con rango, valor y fuerza de ley en el numeral 9. Voy a leer textualmente lo siguiente. Numeral 9, otorgamiento, es el numeral 10. Dice, constancias de cualquier hecho o acto a través de inspecciones extrajudiciales. Estas inspecciones extrajudiciales ya en la actualidad no las realiza las notarías, porque el Servicio Autónomo de Registro de Notaría, a través de una resolución, pues prohibió los traslados. Pero eso es lo que se conoce como acta notarial, aquella acta que el funcionario notarial levanta en función de la actuación que él esté realizando. Un ejemplo, en el caso del protesto de los cheques. De hecho, los cheques ya en la actualidad no se usan en materia comercial, pero cuando eran utilizables o eran utilizados,
y el cheque estaba sin fondo, se trasladaba al notario al banco a los fines de dejar constancia de que efectivamente ese cheque fue emitido sin fondo. Era lo que se conocía como el protesto, y eso permitía en todo caso pues iniciar un proceso judicial con ocasión a una intimación de pago producto de que ese cheque fue emitido sin saldo en el momento de que fue elaborado, es decir, de manera premeditada. Quien elaboró ese cheque, quien pagó con ese cheque, con ese instrumento cambiario, sabía de que no tenía fondo, y era una manera de realizar esa acta notarial donde el notario dejaba constancia que efectivamente para el momento de la emisión del cheque, los cheques fechados, y el momento de que fue presentado en taquilla para su cobro, esa cuenta pues no tenía fondos suficientes como para saldar o hacer efectivo el pago de ese cheque. El artículo 81, y quiero que presten atención a este tema que también es importante, es la firma ruego o la firma ruego. El artículo 81 nos habla de la imposibilidad de firmar. ¿Qué sucede? De hecho, una compañera en la clase anterior nos preguntaba sobre si había una incapacidad. Yo le decía ya, bueno, si es la incapacidad física, pues puede haber a través del artículo 81 del decreto con rango, valor y fuerza de ley que un tercero firme por ese interesado, siempre y cuando el notario pues deje constancia de tal situación y él lo haga en presencia de dos testigos. Pero esa incapacidad principalmente es una incapacidad física, no puede ser una incapacidad mental, porque en todo caso debería hacerlo el tutor o el curador de él, que sea designado por el tribunal de que corresponda, previo a un procedimiento legal que declare que esa persona tiene una incapacidad mental que le imposibilita conocer realmente cuál es los derechos que va a transmitir a través de la suscripción, a través de la firma de ese documento. Y el artículo 81, lo voy a leer de igual manera, de forma textual, con el permiso de ustedes, establece lo siguiente: él o el otorgante que estuviera impedido o impedida para suscribir un documento notarial con su firma lo hará ruego y estampará su huella digital al pie del documento, y el notario o notaria dejará constancia de este acto. Es decir, si esta persona pues no pudiera firmar, existe esa posibilidad, la firma ruego, que está establecida en la ley. De hecho, hay una sentencia de la Sala de Casación Civil del año 2017, la más reciente podría decir yo, porque hace 20 años, 30 años, pues se está legislando sobre este tema, pero esta sentencia en particular refiere lo siguiente: esta tiene como finalidad solventar, haciendo referencia a la firma ruego, la imposibilidad de firmar del otorgante, bien sea porque el mismo no sabe firmar o bien porque el mismo, aun conociendo cómo firmar, tiene una imposibilidad para ello. Entonces allí se presenta esa posibilidad para poder realizar ese trámite legal ante el notario de que pueda firmar un tercero por esta persona, por supuesto que sea autorizado por el notario. Ojo, pero debe haber una imposibilidad física, ¿no? No mental. Ya eso es otra cosa, porque entonces el tribunal debe designar, evaluando el interés patrimonial de esa persona, si es necesario nombrar un tutor o un curador, de manera que le garantice a esta persona que los derechos que él va a adquirir o de las cuales se va a desprender no va a producir un daño patrimonial, no les va a producir un daño patrimonial. Esto es una sentencia que yo quería comentarle a ustedes. Ahora, el artículo 75 nos refiere a las obligaciones que tiene o qué actos pueden realizarse en la oficina notarial. En principal, pues, aquellos que no versan sobre derechos reales. Dice enumerar primero documentos, contratos y demás negocios jurídicos unilaterales, bilaterales o plurilaterales. Hablando de los instrumentos unilaterales, les decía yo como ejemplo el comodato o la fianza podría ser un ejemplo de esto. Los poderes. También me comentaba en la anterior clase un compañero sobre la distinción de los poderes, y eso nos lleva al artículo 1684 del Código Civil, del cual voy a hacer lectura rápidamente. 1684 del Código Civil referente a los poderes. Y señala el artículo del Código Civil: el mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otro que la encargada para ello. El mandato puede ser expreso o tácito.
Y el mandato, el artículo 1687, hablando de la clasificación, el mandato es especial para un negocio, para ciertos negocios solemnes, o general para todos los negocios del mandante. Es decir, conforme a la norma, pues uno puede especificar si es un poder especial o un poder donde se establezca amplias facultades, un poder, como lo refiere la norma, de disposición de los bienes que se tenga del poder dante. Esa pues sería la clasificación, y como les dije ese rato, pues si se trata de un poder de disposición sobre los bienes inmuebles, obligatoriamente debe protocolizarlo. La norma, el artículo 75, también establece en el numeral tercero, y aquí quiero hacer un paréntesis porque el numeral tercero nos habla de los contratos de opción a compra para adquirir derechos sobre bienes inmuebles. Allí hay una prohibición, no sé si se logra visualizar allí en la pantalla, una resolución del año 2016 que establece la prohibición de las notarías de realizar actos relacionados con bienes inmuebles, inclusive las opciones a compra. Todo trámite que deba realizarse en relación con bienes, derechos reales, derechos sobre inmuebles, debe necesariamente realizarse en oficina de registro público. Ya no se permite, conforme a esta resolución del año 2016, realizar trámites que vayan a afectar los derechos que se tienen sobre el inmueble. Y le voy a leer el tercera parte de esta resolución rápidamente. Lo siguiente, dice: en consecuencia, esta dirección, hablando del Servicio Autónomo de Registro de Notaría, tiene el bien de notificar que a partir de la presente fecha las notarías públicas dependientes del Servicio Autónomo no podrán, y lo refiere allí de manera resaltada, no sé si ustedes pueden visualizarlo allí, no podrá tramitar documentos contentivos de compraventa de bienes inmuebles. Anteriormente se podía realizar la venta de un inmueble, pero conforme al Código Civil, si usted no lo protocolizaba, no tenía efectos contra terceros. Es decir, si usted no lo protocolizaba, usted no tenía la propiedad, y podría venir la venta de otra, o sea, podría realizarse otra venta en ese inmueble, de ese inmueble en otra notaría, y ese segundo comprador protocolizarla en el registro y tendría mejor derecho que quien lo hizo primero en la notaría. Eso trajo como consecuencia esta resolución, porque debe dársele garantía a ese tráfico, a ese tránsito jurídico, y principalmente al principio de publicidad que veíamos en el artículo 9 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, que la parte o los interesados, los usuarios, tengan conocimiento de manera inmediata sobre los archivos de ese inmueble, cuál es la tradición legal de ese inmueble, para evitar saltos registrales o, por supuesto, fraudes que se cometan contra terceros compradores de buena fe. Entonces, a través de esta resolución, única y exclusivamente lo que tiene que ver con bienes inmuebles se realiza en el registro público. Y lo que le hablaba hace un momento sobre las autorizaciones de viaje, de igual manera hay una resolución del Servicio Autónomo de Registro de Notaría del año 2019 que prohíbe de igual forma las autorizaciones de viaje. La razón, el motivo es que atenta, como lo dije hace un momento, con ese principio que es la patria potestad. Y en todo caso, pues el Servicio Autónomo lo que quiere es proteger los derechos e intereses superiores de los niños y adolescentes. En todo caso, muchachos, las autorizaciones de viaje deben ser acordadas por un tribunal de protección de niños y adolescentes, de manera que vaya a salvaguardar esos derechos que le corresponden a ese niño. El SAREN ha decidido de que a través de la autorización de viaje solo autenticada se vulneraba, se atentaba de manera directa con el derecho a la patria potestad, y era como un relajamiento o algo muy simple para un trámite tan importante que es disponer de un niño. Un niño no puede ser considerado como un objeto, como una cosa bajo ninguna circunstancia, pero las autorizaciones que pasaban por las notarías se los daba al vecino, por decirles algo, y entonces resulta que el vecino con esa autorización podía salir con el niño la frontera o tomar un avión y salir del país. Bueno, la autoridad del cual yo comparto esa posición consideró que se atentaba contra ese derecho de la patria potestad
del padre y de la madre, y que por lo tanto debe ser considerado por el Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes, por el órgano jurisdiccional, y que debe evaluar diferentes aspectos allí, sobre todo encaminados al interés superior del niño o adolescente. ¿Qué es lo más beneficioso para el niño o adolescente? Viajar o quedarse, la educación, la recreación o quedarse. El tribunal debe sopesar, evidentemente tomar en cuenta el derecho del padre y de la madre, o de los abuelos o de los tíos si son necesarios, si no hay otro vínculo familiar cercano, si no hay otra persona con un vínculo familiar cercano. El tribunal debe valorar esa situación, pero el principal objeto de estudio, por decirlo de alguna forma, es el niño, partiendo del artículo 8 de la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes, en especial el interés superior de él. Muchachos, esta ha sido pues la materia de Derecho Registral y Notarial ya en este trimestre. Como les digo, hoy va a ser la última clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer sobre los temas ya evaluados, sobre las evaluaciones que se han hecho, sobre el examen que se va a hacer el martes. Como les dije, va a estar abierto desde las 6 de la mañana hasta las 11:59 de la noche, o no sé si tienen alguna duda sobre la clase de hoy, alguna pregunta que quieran realizar, por favor, si alguien quiere intervenir. O simplemente dar su opinión. Ajá, ¿quién me habla? Buenos días. Ajá, nos quedan 10 Habla minutos. Jenny. Ajá, Jenny, buenos días, ¿qué puedo ayudarle? Okay. Buenos días. ¿Tiene alguna duda con respecto a las autorizaciones de viaje de los menores de edad? ¿Esto es aplicable solamente a esto o se aplica a Mire, los no, le escucho que le escucho mal, Jenny, discúlpeme, no le escucho. sí que tengo Ajá, que todo, profesor. no le escucho. No logro entenderle lo que me dice. En todo caso, le repito, Jenny, es en todas las notarías del país. No sé si por allí venía la pregunta. En todas las notarías del país ya las autorizaciones de viaje no son permitidas, no pueden ser autenticadas por esa resolución que le hacía o que le comentaba hace un momento. Si ustedes quieren, pues toma nota. De todas maneras, este material, ojo con esto, se los voy a enviar el día de hoy. Las 5 clases que tuvimos, ya 2 han sido cargadas, las láminas que un alumno me pidió, y hoy voy a cargar estas 3 clases de manera de que les sirvan de apoyo para estudiar, repasar, y bueno, la conserven. Esa resolución viene del 2019, la que hacía referencia de la prohibición de las notarías de realizar autorizaciones de viaje. Es una competencia exclusiva ahora del Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes. No sé si alguien más quiere intervenir o dar su opinión. ¿No? Bueno. Bueno, mire, yo quiero darle gracias a Dios, hoy es la última clase, por la oportunidad que me ha brindado y a la institución, que me ha brindado compartir con ustedes esta materia, de cual, como les dije al inicio de clase, resulta de gran importancia para el ejercicio de la profesión. Una profesión que debe llevarse con orgullo, con dignidad, con disciplina, con estudio. Yo siempre le digo a los muchachos, mire, ya no es suficiente ahora ser abogado, discúlpenme que le hable así. Deben ustedes seguir estudiando, preparándose, por supuesto especializarse en un área en particular de la que más les guste, civil, administrativo, penal, de la que más le llama la atención, de manera de que pueda desarrollar los temas allí establecidos. Y yo para terminar quiero hacerlo con una frase de Matthew Ricard. Matthew Ricard ha sido o es considerado el hombre más feliz del mundo. Ustedes saben que nosotros podemos generar lo que llaman las hormonas de la felicidad, la oxitocina, la serotonina, y esta persona, que es un monje budista de origen francés, aún vive, tiene más de 75 años, tiene la capacidad con la sola meditación de generar este tipo de hormonas de la felicidad. Pero no todos tenemos esa capacidad, o no todos tenemos esa capacidad. Entonces a él le preguntaron cómo hacía o qué se hacía
para poder tener esa sensación de felicidad. Y yo le voy a leer textualmente lo que él respondió. Dice, el objetivo es traer felicidad a los demás y remediar su sufrimiento, y como beneficio adicional, uno siente una gran felicidad al ser amable y benevolente. Y eso lo experimentamos todos los días cuando a alguien se le cae la cartera y se le recoge y le dice, mire señor, aquí se le quedó esto. O cuando le dan en lo que usted paga, se le da un vuelto más de lo que le correspondía y usted lo regresa, usted tiene esa sensación, una sensación de felicidad, de haber hecho lo correcto, y es lo que nosotros como profesionales del derecho todos los días debemos realizar a nuestros usuarios, nuestros clientes, recomendarle qué es lo mejor para él, pero siempre con la verdad y por supuesto que sea ajustado a derecho. Bien, muchachos, si no tienen algo que comentar, pues yo voy a dejar la clase hasta aquí. Por favor, si tienen dudas sobre las notas, les repito, pueden comunicarse conmigo. Ya muchos de ustedes me han llamado, me han escrito al correo, por mensaje, yo inmediatamente les llamo, les respondo, porque pues hay que darles respuesta, es una necesidad que ustedes tienen allí y jamás se queden con la duda. Y es preferible corregirla ahorita antes de que las notas ya sean validadas, y esto lo digo para todas las materias, porque después ya no habrá chance de corregir esa nota. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no es así, muchachos, que tengan una feliz tarde. Un gusto haber compartido con ustedes y nos estamos viendo en próximas materias, Dios mediante. Hasta luego.